Bueno, si bien Eliana hace danza terapia, también veíamos es licenciada en psicopedagogía, hoy vamos a hablar sobre una disciplina artística que es muy profunda, tan profunda como no tan conocida, que es el budó, al menos la danza budó, al menos voy a hablar desde lo personal, no siempre lo digo desde lo personal, pero no sé tampoco, me pongo a pensar y digo, ¿cuántos saben, cuántos conocen qué es la danza budó? ¿Dónde nació? Bueno, nosotros porque estuvimos ahí mirando, visualizando que nació en Japón y demás, pero en realidad eh, Eliana está aquí no solo para contarnos sobre lo que es la danza butó, sino precisamente porque una de sus obras, que se llama Vientos de Sangre, ha sido seleccionada, escuchen, si necesitas prensa, por ahí nos anotamos, para un festival de arte de Japón. Es la única, no río cuartense, es la única representante de Argentina. Está aquí con nosotros. Ajá. Ay. Eli, ¿cómo va? Hola. Hola Lele, muchas gracias por este recibimiento, por este cálido recibimiento. Bueno, decíamos, aquí estamos con Quique. Quique, Buenas. hoy es un programa un poco nostálgico porque Quique está Me haciendo su voy. práctica Sí. profesional y se va. Pero No a bueno, Japón. no, Pero no, Japón no. Bueno, en realidad termina su práctica profesional. Después veremos. podremos ¿Sí? ir. Después Sí, 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 veremos. sí. Bueno, bienvenida, Eli. Decíamos que hace muchas veces te hemos entrevistado y no te conocíamos personalmente, así que capaz nos hemos cruzado en la calle y nos hemos saludado, ¿no? Pero qué lindo que es que hayas podido venir a los estudios de la radio. Contanos ante todo, interiorizarnos un poco sobre lo que es esto de la danza butó. Ujú. Bueno, la danza Butô es una danza de vanguardia japonesa que nació en un contexto de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y sus fundadores fueron dos grandes artistas bailarines. Uno era Tatsumi Ishikata y el otro Kazuo Ono, que tenían estilos bastante diferentes entre ellos, pero aún así supieron aunar esas diferencias de estilos y crear obras en conjunto y llevar a cabo esta escuela que tiene, bueno, raíces, por supuesto, orientales, influencias del teatro kabuki, del teatro no, pero también al nacer en una época de posguerra donde Japón se abre hacia otros continentes, empieza a recibir influencias de Occidente, sobre todo toda la línea expresionista alemana, y también se alimenta mucho del surrealismo y del dadaísmo. Entonces crea una estética de la danza bastante particular, y como bien lo decías al inicio, es una danza que a nivel personal lleva a un contacto interno muy profundo. Entonces, bueno, ha sido una danza de la cual cuando yo la experimenté, ya sea como testigo y experimentándola desde la propia experiencia corporal, fue un lugar en el cual me sentí sumamente, eh, no sé si cómoda es la palabra, porque a veces es bastante desafiante trabajar desde lugares tan profundos, pero sí creo que lo que más amé de esta danza es la honestidad de la danza, ¿no? Digamos, como que es un reflejo, se busca un reflejo puro de lo que uno es. Claro, porque en realidad, por lo que uno veía y también escuchándote, más allá de lo que tiene que ver con el movimiento, es desde el movimiento expresar emociones. Sí, yo creo que va un poco más de la expresión de las emociones. Creo que el butón no se queda solamente en la expresión,
sino que justamente trata de ir más allá de eso. Con lo cual también es desafiante porque no es solamente una mera catarsis de esa energía psíquica que a veces se contiene, sino que justamente trascender esas experiencias y desapegarse de esas emociones, ¿no? Que creo que es para mí también lo más terapéutico, cuando uno logra atravesar la emoción pero desapegándose al punto tal de que, bueno, mientras estás en esa experiencia corporal, estás más allá de la emoción que estás atravesando. Entonces hay como una mirada de testigo, como si miraras la situación desde arriba, como observadora, atestiguando tu propio proceso, y eso le da un nivel de trascendencia y de comprensión también bastante profunda y bastante particular. Es, en alguna oportunidad, no importa cuándo, me pasó eso de visualizarme desde arriba como si uno fuese, digo, esto que vos decís que se logra desde la danza butón, ¿no? Como que de pronto estar viendo lo que vos estás haciendo y poder, o sea, como desdoblarte, ¿no? Como que hay un alguien que te está diciendo, o sea, tu yo que te está visualizando, que te va marcando emociones que, digo, ¿por qué estás así si deberías estar así? ¿Por qué sentís tanta paz y tenés tanto dolor? Eh, Eso es terrible cuando pasa. Cuando te Sí, podés ver desde otro plano. Yo no lo experimenté desde la danza, lo experimenté en otra experiencia de vida. Pero es impresionante cuando eso pasa. sí, porque realmente te estás mirando desde un lugar trascendente y que justamente no, o sea, lo que se busca es la no identificación, ¿no? Como, por eso la danza Buto es una como la muerte a la identidad del yo, por decirlo desde una mirada también como psicológica. No porque tengamos que digamos, como que el ego tiene que morir, porque no se trata de aniquilar el yo, sino hacer un corrimiento, digamos, como correrse por un instante de esa identificación, de ese ego, de ese yo que es el que siente esa emoción, y poder, digamos, como danzarlo desde un lugar más allá. Y bueno, las experiencias que personalmente he tenido y a las cuales también he compartido con otras personas, no solamente de acá de Río Cuarto, sino también cuando he dado clases en otros lugares como, bueno, Chile, México. Realmente las personas experimentan paz, que es esto que mencionabas, porque, bueno, cuando uno va más allá de esa situación específica por la cual estás atravesando y que a veces suele ser bastante desafiante, uno se libera, ¿no? Se libera de esa tensión. Y bueno, sí, realmente es bastante así, expansiva la experiencia. Y eso, ya te dejo aquí, que eso ¿cómo se logra llegar a eso? ¿Se entrena o hay que tener esa capacidad de desconexión que no siempre, o que capaz todos tenemos, pero que no la hemos experimentado muchas veces, no la hemos trabajado? ¿Cómo se llega a eso? Sí, hay un entrenamiento bastante riguroso, no solamente a nivel corporal, sino, por eso digo, el entrenamiento de Buto es un entrenamiento bastante integral, porque no solamente hay un entrenamiento físico del cuerpo, sino también hay un entrenamiento de las emociones, hay un entrenamiento de la propia nivel de pensamiento. Entonces, uno va atravesando ese cuerpo con esas distintas capas, como si fueran las capas de la cebolla, ¿no? Que uno va atravesando para llegar al núcleo de la esencia personal, que el núcleo de nuestra esencia va más allá con lo cual uno se identifica con los mandatos o los roles establecidos, y hasta más allá de lo que uno siente por una situación específica o las emociones propiamente dichas. Entonces, cuando uno logra conectarse con ese núcleo esencial, bueno, absolutamente todo
empieza a tornarse la mirada de uno empieza a tornarse diferente, ¿no? ¿Quique? No, pienso, digo, es tan visceral ese desdoblamiento. ¿Qué pasa con los que realizan la danza y por ahí dicen en qué momento yo puedo mostrar esto? ¿Puedo crear un espectáculo? Pienso, si es algo tan introspectivo que supone todo un camino bastante fuerte, te escucho y te veo también como transmitís también esa emoción propia de la danza. ¿En qué momento se puede decir, bueno, se puede mostrar, se puede crear un espectáculo a partir de todo esto? Sí, qué buena pregunta que me haces, Quique, porque bueno, creo que el paso de vivir la propia experiencia a querer comunicar y hacer arte, bueno, exige un acto de mucha valentía, porque bueno, efectivamente cuando uno muestra eso, hay un despojamiento muy importante, ¿no? Entonces uno se muestra tal como es con todas esas vulnerabilidades y con sus sombras y con sus cosas que a veces uno desde el ego, desde el yo, se resiste, ¿no? Porque hay un mecanismo de defensa que protege esa vulnerabilidad. Y dar ese paso, bueno, exige una valentía. Pero bueno, hay un maestro con el cual yo me formé, que yo estaba en mis inicios bastante conflictuada con relación a esto, porque hasta dónde uno muestra y qué es lo que uno quiere mostrar. Y él me decía que si yo quería hacer arte, el arte se comunicaba. O sea, el arte, sino que lo que yo estaba vivenciando era una experiencia personal que era sumamente válida y que lo podía hacer durante toda mi vida, pero que el arte era el paso ese siguiente para la comunicación. Y para que eso que a vos te esté pasando o la experiencia que vos querés comunicar, también genere esa onda expansiva en donde, bueno, la experiencia de uno toca también al espectador y eso también crea un campo de resonancia, ¿no? Y bueno, y eso se va expandiendo. Preguntarte, después ya vamos a hablar de vientos de sangre y demás, pero ¿cómo es que descubriste el butó? Si de repente desde la danza terapia llegaste a esto, recién hablabas, bueno, de formación y demás, pero eh, por curiosidad, ¿cómo es que llegaste a esto? Bueno, sí, llegué porque soy una persona muy curiosa, que me gusta mucho probar cosas nuevas, diferentes. Y yo estaba en Buenos Aires haciendo mi formación como danza movimiento terapeuta y bueno, y llegué a partir de un seminario que realicé también de forma online. Y la primera experiencia que tuvo con Buto fue un video que vi de una danza de Kazuo Ono, que me lo mostraron dentro del marco de un seminario. Y cuando yo vi a este señor bailando, fue algo muy impactante que nunca me había pasado anteriormente viendo otros números de danza, que sentí que algo internamente se había movido y se había quebrado también, porque realmente lo que él transmitía en ese momento yo no lo entendía mucho, porque estaba pensándolo más desde otros lugares. Pero había algo que aunque no lo entendía, no sabía qué es lo que estaba queriendo transmitir, algo internamente se había movido y bueno, me conmovió, me atravesó una emoción de conmoverme que no me había pasado nunca antes. Entonces dije, bueno, sentí que tenía que saber un poco más acerca de esta danza. Y bueno, y ahí inicié mi camino, ¿no? Empecé tomando formaciones a nivel también desde lo filosófico, porque el Buto tiene toda una filosofía, por eso va más allá de una técnica de danza. Hay toda una filosofía detrás que la sustenta, entonces empecé a tomar clases de filosofía orientada en este tipo de danza y empecé mis prácticas a nivel presencial. Acá en Argentina tomé clases con Rea Bolig, que es una gran maestra reconocida acá de Argentina también
pioneras de la danza Butoh aquí. Y también empecé, justo también se dio todo el tema de la pandemia y tomé clases, eso me permitió abrirme y tomar clases con maestros japoneses. Qué Wow. bárbaro. Entonces, sí, eso fue increíble porque, bueno, me levantaba todos los días a la mañana súper temprano y estaba todo el día en época de pandemia haciendo las prácticas y aprovechando ese tiempo también y esa apertura que había dado esa circunstancia. Y bueno, y formarme con maestros japoneses. Y, y bueno, y ahí entré, digamos, en una fase de mucha profundización. Ujú, claro, veía que, porque, bueno, te iba a preguntar qué significa Butoh, y se la conoce muchas veces, a menudo, dicen, como danza de la oscuridad, Ujú. ¿no? Porque Sí, explorar temas y emociones viscerales, ¿es así? sí, inicialmente se denominó Ankoku Butoh, que significa danza de las tinieblas. Ankoku Butoh. Ajá. Ankoku Butoh. Tremendo. Bueno, bien fácil. Y eso, bueno, sí, significaba esa danza de las tinieblas. Y bueno, Japón tiene también toda una mirada diferente, ¿no? De la oscuridad y hay una mirada también muy integral, ¿no? El occidente tiene esta visión más dualista, ¿no? De la luz y la oscuridad y como cuestiones antagónicas, diferentes. Y en Japón la luz y la oscuridad son absolutamente complementarias y una no existe sin la otra. Entonces se toma todo el trabajo de la oscuridad y de la luz de la misma manera, ¿no? A diferencia a lo mejor de acá que hay una mirada un poco más resistente a la oscuridad. Y bueno, y en mi trabajo personal y en mis búsquedas y en mi trabajo de investigación, justamente yo tomo esta línea del trabajo con la oscuridad desde una parte psicoterapéutica, del trabajo con la propia sombra, integrándolo con los planteamientos y todo lo que propone Jung en su psicología, Ujú. de integrar la sombra y del trabajo con la sombra con la danza Butoh, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de investigación y bueno, y la posibilidad también de viajar a Japón, a este festival, me lleva también a conectarme con la Asociación Japonesa de Danza Terapia, el cual cuando bueno, se enteraron de toda esta línea de trabajo y de investigación, bueno, decidieron apoyar todo lo que sea referido a mi viaje y mi estancia también en Japón, así que bueno, contar con el apoyo también de la Asociación Japonesa de Danza Terapia para mí es bueno, muy lindo porque siento que también hay una validación del propio trabajo que uno viene investigando hace años y que bueno, hay un reconocimiento Ujú. también de las instituciones y de la comunidad. ¿Y cómo se dio eso? Esto de poder viajar a Japón, decías que yo lo nombraba que a partir de una de sus obras, Vientos de Sangre, ha sido seleccionada esta obra y a partir de esto vos vas a viajar a Japón. Pero, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que se dio? Contanos y Sí, contanos el grito que pegaste, si querés lo podés sí, también volver a pegar. sí, en realidad, bueno, yo hace años que vengo soñando con este evento, con esta situación. Para mí poder ir a Japón es realmente un sueño que se cumple. En realidad yo vi abierta una convocatoria para este festival de arte en Onishi, que es una región rural en Japón. Y bueno, leí las bases de la convocatoria y decidí, digamos, presentarme. Eh, Uno de los curadores que forma parte de la organización de este evento, eh, bueno, siempre han sido, digamos, como un comité bastante atento ante las respuestas, mantuve una comunicación bastante fluida con ellos. Y bueno, y cuando me dijeron que había quedado seleccionada, realmente, bueno, sí, realmente fue
una emoción muy, muy grande bueno, de sentir realmente de que el sueño se me estaba cumpliendo. Y bueno, y también fue como un acto de mucha fuerza y esperanza, ¿no? Porque, bueno, a veces uno cuando se dedica al arte y cuando se dedica a disciplinas pocos conocidas, a veces uno atraviesa como etapas bastante complejas, áridas. Y bueno, y venía en una etapa en la cual no es que dudo ni dudaba de mi acción y de mi investigación, pero bueno, a veces se hace un poco cuesta arriba. Y se emociona. Sí, entonces venía atravesando una situación así bastante en el subsuelo, por decirte, y esto fue como, bueno, una reconfirmación de que mi trabajo está vivo, que resuena en otras partes del mundo. Y esta obra, Vientos de Sangre, en marzo la presenté también en un festival en Brasil. Entonces, bueno, todas estas situaciones que se vienen dando son como señales que me da la vida bueno, de que realmente a pesar de que sea árido a veces el territorio, se van abriendo esos caminos. No te equivocaste en la elección. Exacto, Es exacto. como que Sí. más tarde que temprano, pero bueno, esto viene a reconfirmarte que valió la pena. Exacto, como dice la canción esa de Mercedes Sosa, tarda en llegar, pero al final hay recompensa, Tal ¿no? cual, qué Totalmente. lindo, Sí, qué sí. lindo. ¿Y Vientos de Sangre, qué nos podés decir sobre Bueno, esta obra? es una obra que nace justamente en el periodo de la pandemia. Ujú. Y bueno, y es un proceso fue un proceso de introspección bastante profunda, porque es un proceso que la realizo eh, con mis propios ciclos, con los análisis de mi propio ciclo menstrual, y empecé a tomar contacto con mi propia sangre y bueno, de ese contacto surgieron unas pinturas y esas pinturas luego se transformaron en movimiento y en una dramaturgia bueno, que me gustó mucho poder eh, tomar ese ciclo de transformación que se vivía mes a mes, también como un proceso profundo de reivindicación de mi propia sangre, de mi propia potencia, como ser mujer también. Y bueno, y la música de esa pieza la hizo un compañero eh, músico mexicano que trabajamos juntos en ese proceso. Y bueno, y la verdad que la pieza fue bastante acogida en varios lugares, porque bueno, tuvo la posibilidad de viajar a un festival escénico iberoamericano que se hizo en la ciudad de Arica hace unos años atrás. Estuvo, bueno, hace poco en Brasil, en Buenos Aires también la presenté. Bueno, acá en Río Cuarto también tuve varias presentaciones. Imagínate que hace desde el año 2021 que esta obra se viene moviendo y yo creo que adquiere cada vez más fuerza. A diferencia de otras obras que a lo mejor el estreno es Claro. lo potente y después Claro. la obra se va menguando el proceso y uno pasa a la siguiente, ¿no? Esta obra creo que empezó de una manera así muy tenue y siento que ahora con el correr del tiempo ha adquirido cada vez más fuerza. ¿Y qué huellas van quedando, pienso, no? Porque hablas de la menstruación, del hecho de la feminidad, como argentina, pero también lo llevaste a México. Digo, ¿qué huellas de sentido se van poniendo ahí? También en la obra, al presentarlo al público mexicano. ¿Pasa lo mismo con el butó en México, en Austria, en Japón? Digo, ¿cuáles son también esas variaciones que ves vos como bueno, ya hace tantos años que estás haciendo esta danza? Sí, mira, yo creo que si hay algo de lo que me gusta en el butó es la gran diversidad que existe, porque hay tantos buto como seres butocas hay, ¿no? Digamos, como decirlo de alguna manera. Es como el clown, ¿viste? Claro, totalmente. Que uno dice, bueno, descubre tu propio clown y hay distintos clown. No hay un clown igual que otro clown. Exactamente. En el buto pasa algo muy similar, ¿no? Entonces, bueno,
por supuesto que cada comunidad y cada pueblo está atravesado por su idiosincrasia, por su historia de vida, por sus ancestros, por las cuestiones ancestrales. Y el butó es muy ancestral, ¿no? Entonces, bueno, en México tiene una fuerza ancestral muy impactante, que a mí me gusta mucho. Y bueno, y la comunidad mexicana la adoro porque siempre me reciben con los brazos abiertos y es un país en el cual yo me siento como en mi propia casa. Y bueno, y en Brasil también, digamos, como que siento que hay cuestiones también muy ancestrales, en Chile. Creo que la ancestralidad es algo que atraviesa, digamos, todos los pueblos, pero claro, cada ancestralidad tiene sus particularidades en cada comunidad, ¿no? Que está atravesada por la historia. Que está También, atravesada ¿no? por la propia historia, exactamente. Entonces eso es Claro. esas Cositas que se sí, van sumando y van cambiando también en el Bárbaro. transcurso. ¿Y cuándo te vas a Japón? Decir que estamos hablando con Eliana Gómez, que no es la única riocuartense de Argentina que se va a Japón, sino que es la única de Argentina, la única argentina que va a viajar a Japón para este festival de arte, precisamente allí, ¿no? Bueno, voy a viajar en aproximadamente mediados de septiembre y bueno, la residencia consiste, bueno, voy a llegar, llego, me acomodo un poco, aterrizo y a los 2 días presento la obra Vientos de Sangre ahí en el marco del festival y después empezaré mi trabajo junto con un músico que es de Estados Unidos, que se llama Ken Bueno. Con él estamos creando conjuntamente una pieza para ser presentada en el festival a partir de la experiencia que nosotros tengamos en el lugar. O sea que va a ser una experiencia artística bien situada. Así que bueno, ya estoy en contacto con él, hemos intercambiado ideas y para iniciar este proceso creativo que ya está haciendo. Qué lindo. Y bueno, y después también, bueno, dentro del marco también de la residencia esta artística, voy a estar dictando un workshop bueno, que justamente lo que quiero compartir y llevar a Japón es esta intersección que realizo con el Buto y la danza movimiento terapia, porque bueno, el Buto no es una danza terapéutica, es una danza que tiene específicamente una cuestión de finalidad artística. La beta terapéutica se la incorporo yo a partir de mi formación y de todo lo que descubro también yo en la propia danza, ¿no? Pero me parece que compartir eso ha sido también bien recibido, sobre todo por la Asociación Japonesa de Danza Terapia, que le interesa esta visión que yo les voy a ir a compartir. Qué lindo. ¿Cuántos días te quedás? ¿Cómo te imaginas ese viaje, Eliana? Mira, la verdad te digo, no me imagino todavía nada porque no sé todavía cómo va a suceder. Pero bueno, estoy abierta a la experiencia, voy con el corazón abierto y bueno, confiada también de que hay mucha apertura del otro lado y hay gente que me está esperando con mucha motivación y eso realmente a mí me moviliza mucho. Así que voy tranquila en relación a eso. Y me voy a quedar un mes. Qué lindo, Sí. qué lindo. Qué hermoso. Bueno, la verdad, felicitarte. Durante toda la nota hemos hablado de Butó y hemos hablado de Buto. ¿Cómo se pronuncia bueno, pronunciarlo correctamente o si valen las dos? Pero de todos modos, y más allá de eso, preguntarte también qué le dirías a alguien probablemente como nosotros, que nunca hemos visto, no sé vos, No. en lo personal no, una obra de Buto o Butó, eh, bueno, para invitarlos, ¿no? A vivir un poco esta experiencia. Uh-huh. Sí, en relación a la pronunciación, yo creo que la correcta es Butó, pero bueno, se entiende de alguna manera si uno lo pronuncia como Buto, pero creo que es Butó.
Y en relación a lo que me preguntas sobre la experiencia de ser testigos de un baile, de una danza butó, hay que ir a ver la obra sin expectativas y sin esperar nada, sino tratar de respirar esa obra, de dejar que el movimiento que uno ve atraviese y pueda llegar más allá de la apariencia, ¿no? De lo que uno ve. Y si uno logra conectar con esos aspectos sutiles, invisibles, que uno trata en el entrenamiento trabaja sobre eso para mostrar, para que el otro pueda percibirlos, si uno los logra percibir y se deja, digamos, mover por eso, creo que ha llegado al núcleo, ¿no? de la experiencia butó. Eliana, bueno, muchísimas gracias. Gracias por contarnos también tu experiencia junto a esta danza, este paso de baile, a esta danza de la oscuridad, como bueno, se la conoce. Y bueno, por supuesto, felicitarla. Por Desde acá vamos a supuesto. estar haciendo fuerza. Y Sí. por qué no desde allá, no en japonés, porque no te entenderíamos, pero bueno, podríamos estar haciendo alguna salida. Falta todavía. Por ahí te podés dar una vuelta antes a volver a contarnos a ver qué pusiste en la valija. Pero bueno, muchas gracias de verdad y felicitaciones. Muchas gracias a los dos por este cálido recibimiento y por esta posibilidad también de comunicar lo que uno hace. La única argentina Mira en vos, Japón. sí. ¿Qué tal? Representante número 1. Si quieres te acompaño, somos dos argentinos. ¿Será la Messi del butó? Ah, no sé. Es mucho. Para que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer que te hayas llegado hasta los estudios de la radio. Ahora nos conocimos después de tantas notas. Gracias, Lele, muchas No, gracias. Por favor. Vamos a escuchar algo de música. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Romy Cuale, que está en la puesta al aire de selección musical en esta segunda hora de comunicación.